solo el hermano Miguel, que él ha estado ya en todas las reuniones puntualmente. En el día número 1, cada uno de los 7 días que vamos a tener, los 8 días de Hanukkah, cada día va a tener un nombre asignado y es importante que los nombres los tengamos presentes. El día número 1, luz. ¿Quién le sopló? Nadie, ¿no? No, nadie. No soy yo, no quiero. Punto menos ahí para después. Y dijimos una frase. En el día número 2 dijimos una frase que es muy importante. O sea, entendimos que es el concepto de un héroe. Todos los chicos acá dijeron que sus héroes eran sus papás. Y los papás dijeron, pues, no sé cómo, pero soy el héroe mío. ¿Está bien? Pero dijimos una frase. ¿Quién me recuerda la frase de anoche? Que dijimos, el verdadero héroe es ¿quién? Aquel que hace de sus enemigos amigos para que... Muy bien. Aquel que hace de su enemigo un amigo. ¿Verdad? Aquel que hace de un enemigo un amigo es un verdadero héroe. Porque cuando se tiene un enemigo, lastimosamente si obramos en la carne, terminamos en un conflicto, ¿verdad? Y esto se sucede mucho, por ejemplo, a nivel de familia. Lo mencionamos, entre hermanos hay envidias, hay rencillas, hay diferencias. Y en muchos casos, como lo estamos viendo en el parashá de la semana anterior, los hermanos de José entraron en un celo y en una envidia y en una rencilla al punto que decidieron conspirar para matarlo. Rubén dijo, no lo matemos, solo tirémoslo al pozo, que está lleno de serpientes y escorpiones, allá los venenos que nos libramos nosotros del problema. Y finalmente Judá dijo, no podemos matar a mi hermano, a nuestro hermano. Lo dijo en 2 ocasiones, eso es muy importante, lo veremos en otro estudio. Pero Judá, el hijo número 4 de Lea y de Jacob, dijo en 2 ocasiones, no matemos a nuestro hermano. Muy bien. Finalmente terminan vendiéndolo como esclavo. El día número 3 para hoy. Bienvenidos todos. Shalom para todos. Qué gusto verles, hermano Mauri. De verdad, qué rico que estés con nosotros hoy. Gracias por recibirnos en casa. Y el día número 3 es el día de la educación. Ya vieron el video, los que vieron el video el día de hoy, educación. Por favor, vean los videos, compártanlos, porque es importante que aprendamos algo. Les voy a compartir algo que va a movernos el piso hoy en algunos conceptos. Cada año estamos aprendiendo algo más. Por favor. Anoche el hermano Javier preguntó, muy importante su pregunta, ¿qué diferencia tenemos entre Menorá y Hanukkah? Y explicamos que la diferencia está en el número de brazos. La Menorá tiene 7 brazos, la Hanukkah tiene realmente 9, pero el centro, el piloto, a mí me gusta más utilizar el servidor, no se numera, entonces son 8. Ahora, yo pregunto y alguno de ustedes puede contestar. Si va a contestar, levante su mano, por favor. ¿Qué significa la palabra Hanukkah? Gracias. A ver, vamos por partes. Quiero escuchar las respuestas porque vamos a tomar una conclusión hoy muy importante. Camilo, de Hanukkah. Atención a la palabra que utilizó Camilo. Dedicación. Hermano Miguel. Reinauguración. La hermana Alicia dijo un milagro. ¿Qué más es Hanukkah, hermana Lupita? Restauración, hermana Anita. ¿Qué es Hanukkah? Imagínense, estábamos celebrando Hanukkah y no sabemos qué es Hanukkah. ¿Me explico? Entonces, tenemos algún concepto, pareciera ser que todos entendemos qué es Hanukkah, pero cuando tratamos de definirlo, realmente no sabemos. Pensamos que es un candelabro de 8 brazos. Ayer el hermano preguntó, entonces, ¿cuál es la diferencia entre Menorá y Hanukkah? Y el día número 3 lo hemos nombrado como el día de educación. Por lo tanto, la palabra Hanukkah realmente significa educación. ¿Sabían ustedes eso? Qué interesante. Voy a explicarlo, pero tengan presente algo. Hanukkah significa educación. ¿Por qué?
Voy a parafrasear un poco la historia. Cuando se instituyó el templo, el Mishkan, ¿qué es el Mishkan? El tabernáculo. ¿Qué se hacía en el tabernáculo? Si nosotros vamos a Levítico, que lo hemos visto en los parashá anteriores, y vemos en Levítico todo lo que sucede, todo el proceso en Éxodo, Moisés, todo lo que pasa con la instauración del templo, vamos a notar que Dios determinó sus medidas, su altura, sus elementos, su construcción, sus utensilios, todo. Y los utensilios dentro del templo fueron ¿qué? Santificados, fueron ungidos. Pero realmente, ¿qué se hace en el templo? En el templo lo que se hace es adorar al Padre en gratitud, en acción de gracias, pero lo que se hace realmente en el templo es estudiar la palabra. ¿Estudiar cuál palabra? La Torá. Ahora, eso significa que nosotros al templo vamos ¿a qué? A educarnos. ¿Lo captaron? ¿Estamos entendiendo esto? ¿Perdón? ¿Estamos bien hasta aquí? Educación, diga conmigo educación. Hanukkah es educación. Ahora, vamos a tomar algunos datos interesantes. La palabra Hanukkah, su origen viene de una palabra en hebreo que es Hanaj. Y la palabra Hanaj significa instrucción. Vean lo interesante. Hanaj, de allí viene la palabra Hanukkah y su principio, su fundamento es instrucción. Siempre hemos hablado de Hanukkah como dedicación. Por eso cuando Camilo dio la palabra, inmediatamente dije, presten mucha atención a esa palabra, porque siempre hemos entendido que Hanukkah es dedicación. Pero atención, dedicación, este salón, precisamente donde estamos reunidos hoy, aquí en el salón, ¿qué hicimos el primer día antes de la apertura al público? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Perdón? Dedicarlo. ¿Observan? Lo que nosotros hicimos fue dedicarlo. Vinimos a este lugar toda la congregación, oramos, ungimos el lugar y lo dedicamos. Pero fíjense que eso no es Hanukkah, es dedicación. Entonces, cuando hablamos del templo, el templo no, en el tiempo de los macabeos, cuando el templo se recuperó, no se hizo una dedicación, o alguien lo mencionó, una reinauguración. ¿Por qué? Miremos esto. En el tiempo de Epifanio y Antíoco, recuerden que vimos esta semana, cuando vino el tiempo de los griegos, ¿qué hicieron ellos? Irrumpieron en el templo, saquearon todos los utensilios santos, la menorá y todos los elementos santificados que se habían santificado con anterioridad, fueron totalmente saqueados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo viene el proceso del saqueo? Los griegos, ¿qué hicieron? Introdujeron al templo, ¿qué? Los ídolos, la estatua de Zeus, de Antíoco, sí, Epifanio Antíoco, correcto. Entonces, ¿qué hicieron? E incorporaron, ¿qué más? Los cerdos y los sacrificios de los cerdos. ¿Qué procuraban los griegos? Los griegos procuraban que los judíos, el pueblo de Israel, negaran la Torá, negaran su fe en Yeshua, amén, y que se apartaran completamente de la instrucción de la Torá. ¿Para qué? Para que se incorporaran a su sistema de religión, a su sistema de vida, a su sistema, sí, básicamente religioso. Ahora, ¿sabían ustedes, mis amadas hermanas, que las mujeres, hemos dicho que las mujeres tienen un sexto sentido, ¿verdad? ¿Verdad? Mujeres, ¿hay aquí mujeres? Que no las escucho. Mujeres, las mujeres tienen un discernimiento, algo sobrenatural. Ese algo sobrenatural de las mujeres en hebreo se llama pinah. Pinah. Ese pinah es que la mujer tiene ese sentido de Dios de establecer o identificar dónde algo está mal. Por ejemplo, cuando voy a poner mi ejemplo con el hermano Amaury. El hermano Amaury está con su empresa proyectado en algo
y eventualmente, aunque la hermana Lupita no sea experta en el tipo de empresa que él maneja, pero cuando ella ve el negocio, se sientan a conversar como esposos, ella en su pinar le dice, sabes, Amaury, siento que no deberías hacer ese trato, o no deberías hacer ese negocio, pero me parece que es excelente, dice él, como buen hombre, ¿no? Como buen varón que siempre tiene la razón. A mí me parece que lo que estoy haciendo estoy bien, y yo creo que lo que tú estás diciendo, además tú de eso ni sabes. Pero ella tiene un pinar. ¿Están conmigo? Ella tiene un pinar, la mujer tiene un desarrollo extraordinario, por lo tanto, cuando ella tiene ese, lo voy a decir entre comillas, ese sexto sentido, el hombre que le dijo Dios a Abraham, escucha a tu mujer. Vean, esto es educación, ¿se dan cuenta? Todo lo que estamos viendo se llama enseñanza, instrucción, educación. ¿Cuándo vino lo que pasa es que nosotros pasamos el tiempo muy desapercibido, pero cuando el pueblo griego irrumpió en el templo, ellos lo que hicieron fue violentar todas las normas, los misbot de la Torá, queriendo que el pueblo de Israel se asimilara con ellos. Entre ellos voy a mencionar 2 o 3 casos. Miren lo interesante. Esta es una historia. Voy a tratar de hacerla muy breve. Los griegos les pidieron a los israelitas que colocaran sobre todos sus medios de transporte un letrero que dijeran renuncio a la fe en Hashem. Es decir, ¿cuál era el medio de transporte de ese momento? Los bueyes, los asnos, ¿verdad? Debían colocarle un sign que dijera renuncio a la fe en Hashem. Entonces los judíos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron con todos sus medios de transporte? Los vendieron para no cumplir con esa ordenanza de los griegos. Esta es una historia, cáptenlo porque tiene un mensaje muy bonito. Entonces, cuando informaron al rey griego que los judíos habían vendido todos sus medios de transporte, dijeron, no importa, así tengamos que cargar al hombro, así nos toque caminar más, pero nosotros jamás vamos a colocar un título que diga que renunciamos a Hashem, a nuestra fe. Entonces decidieron vender los animales, número 1. Número 2, el rey dijo, muy inteligentes, ¿verdad? Pues vamos a hacer lo siguiente. Ahora que no lo coloquen sobre los animales ya que los vendieron todos, que los coloquen sobre la puerta de su casa. El sign. Yo renuncio a mi fe en Hashem. ¿Qué hicieron los judíos? Quitaron todas las puertas de su casa para no colocar el sign. ¿Me están captando? Entonces dijo el rey, pero qué inteligente estos judíos. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Las mujeres deben ir una vez al mes al mikveh, ¿sí? al baño ritual. Entonces a partir de ahora cerramos los baños rituales y las mujeres no podrán entrar allí. Lo que significa que entonces los hombres y las mujeres no podían tener relación. Entonces, ¿qué dijeron los hombres? Nos abstenemos y vamos a vivir separados para no tener problemas. Tremendo, muy inteligentes estos judíos. Entonces vamos a hacer otra cosa, dice el rey. En esto están pasando los meses y los años. En esta historia aparecen las mujeres nuevamente. Dijo el rey, cuando las mujeres se vayan a casar, se casarán, pero la primera noche, antes de ir con su esposo, deben pasar primero al rey o al sacerdote griego para que pasen la noche con él. Esto sucedió durante 3 años y 8 meses. Que todas las mujeres que se casaron durante ese ciclo de 3 años y 8 meses hubieron de ir a cada uno de los sacerdotes griegos según la región donde estaban para estar con él. Hasta que una noche una hija del sacerdote principal, decidió casarse y cuando entraron a la boda, en plena boda, ella decidió rasgarse su vestido y desnudarse. Esto era un anatema, un pecado gravísimo. Estamos hablando de una mujer justa, amén, delante de hombres justos. Entonces sus hermanos y todos los que estaban allí la rodearon inmediatamente, la cubrieron con una sábana. Ellos en su santidad, en su integridad procuraban ni verla. Y esta mujer les dijo, ignorantes, ¿les avergüenza verme? ¿Acaso ustedes no saben lo que está pasando? ¿Les avergüenza verme desnuda?
pero no les avergüenza que antes de yo estar con mi esposo legítimo, debo ir primero a estar con ese salvaje griego. ¿Les parece que eso no es pecado? A ustedes les acobarda lo que estamos haciendo aquí, pero no les da vergüenza lo que tenemos que hacer las mujeres cuando nos casamos. ¿Ven? Digan mujeres amén. Amén. Una mujer tomó la iniciativa y dijo, ¿cómo es que nos parece pecado lo que estamos haciendo, pero no les parece pecado que debamos ir a estar en las manos de un pagano? Y ahí empieza todo el proceso de la revuelta. Con todo esto lo que quiero significar, que la historia continúa y es muy extensa, lo que quiero significar es que en esta historia de la guerra entre griegos y la familia de los macabeos, han pasado muchas historias que no podemos pasar por alto. La palabra Hanach nos habla de instrucción. Amén. La palabra Hanoch nos habla, es de donde se deriva Hanukkah. La palabra Hanoch, como suena, J-A-N-O-J, Hanoch nos habla de educación. Y esto es lo que vemos, por ejemplo, la hermana Anita, cuando se reúne con los niños y les da su clase de escuela dominical, de estudio bíblico. Ella es una Hanoch, es decir, ella prepara una educación para los niños. Pero cuando es un líder como Camilo, por ejemplo, que se prepara con los jóvenes y tiene esa preparación y ese llamamiento pastoral, entonces es un Hanín, es decir, es una persona que tiene ese llamamiento y tiene un espíritu de formación ministerial para los jóvenes de la congregación. Amén. Es un Hanín. Ahora, acompáñenme por favor al libro de Números. Libro de Números en el capítulo 7. Léame por favor el nombre, el título con el que aparece su texto bíblico. Números capítulo 7. Recuerden que nuestro día número 3 es educación. Ya dijimos que la palabra Hanukkah viene de la palabra Hanach, que significa instrucción. Como no sabíamos qué significaba Hanukkah, hoy entendimos ya que Hanukkah es un proceso de instrucción. Es un lugar donde aprendemos, es un lugar donde nos preparamos, es un elemento que nos permite formación y educación en toda la Torah. Amén. ¿Lo tienen? ¿Quién lo tiene? Por favor que lo lea. Números capítulo 7. No todos a la vez, uno solo. ¿Quién? Versículo 1. Número 7, libro de Números capítulo 7. Léame por favor el título del capítulo. Dice ofrendas para la dedicación del altar. Véanlo, vean lo interesante. Ofrendas para la dedicación del altar. Ya dijimos que la palabra dedicación, ¿qué es? ¿No están conectados? Sí. Hello. La palabra dedicación, ¿qué es? Lo dijo Camilo. Gracias, hermana Lupita. ¿Lo repites, por favor? Hanukkah. Dedicación, instrucción, es Hanukkah. A nosotros cuando pregunté qué es Hanukkah, lo primero que Camilo dijo fue dedicación. Entonces, a nosotros en nuestras Biblias nos colocaron la palabra dedicación, pero allí debe ir la palabra Hanukkah. ¿De acuerdo? Entonces sería ofrendas para la Hanukkah. Muy bien, hermano Miguel, excelente. Entonces, el libro de Números capítulo 7 nos dice ofrendas para la Hanukkah del altar. Muy bien. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo, y el tabernáculo, recuerden, el Mishkan, la palabra tabernáculo, la palabra Mishkan es casa. Casa, por favor dígalo conmigo, casa. Entonces, cuando Moisés hubo acabado de levantar la casa y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar con todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los condados, ofrecieron. ¿Qué ofrecieron? Vienen todas las ofrendas. Diga conmigo, se ofrecieron los corbán. ¿Qué es el corbán? Hay dos tipos de elementos que se ofrecen en el Mishkan. ¿Cuáles son? La ofrenda y el corbán. ¿Qué es la ofrenda? Ofrecían los animales, ofrecían elementos, bronce, oro, etcétera. Ya lo vamos a ver, pero también ofrecían un sacrificio. Diga conmigo, hay un sacrificio. Un sacrificio. ¿Quién ofreció el sacrificio por nosotros? Yeshua. Entonces se ofrecen algunos elementos y los vamos a ver un poco más adelante. Vaya al verso 10.
Del número 7. Los príncipes trajeron ofrendas para... Perdón. Repítalo, por favor. No, repítame el verso 10 completo. Los príncipes trajeron ofrendas para la Hanukkah del altar el día que fue ungido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. Y Yahweh dijo a Moisés: ofrecerán su ofrenda un príncipe un día y otro príncipe otro día para la dedicación del altar. Y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Muy importante esta expresión, no vamos a entrar allí, no lo voy a mencionar. Solo quería mencionar este aspecto importante. Entonces, vaya un momento conmigo al primer libro de Pedro. Primer libro de Pedro. Les puedo decir algo, como sé que el tiempo de Hanukkah realmente no va a ser un estudio bíblico, solo quiero darles algunos conceptos básicos porque la enseñanza es muy extensa. Pero primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 5, ¿lo tienen? Alguien que lo lea conmigo, por favor. Primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice, ¿quién lo lee? Amén. Dice, hermano Luis. No, pero es que yo tengo la verdad. Ah, bueno, no importa, léela. Dice, para que también se los use como piedras vivas para Ajá. edificar una casa espiritual. Muy bien, repítemelo por favor más fuerte. Para que también se les use como piedras vivas para edificar una casa espiritual. Muy bien. Para que sean un sacerdote santo. Perfecto. A fin de que ofrezcan sacrificios espirituales. Agradables a Dios. Por medio de Yeshua. Amén. Muy bien. Excelente esa versión. Muy bien. Vosotros también como piedras vivas, sé edificados como tabernáculo, como casa espiritual. Dígalo conmigo. Soy una casa espiritual. ¿A fin de qué? De que haya un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua HaMashiach. Entonces, concluyamos. Hanukkah es educación. Hanukkah es una doctrina. ¿Qué es la palabra doctrina? Enseñanza. Enseñanza. Qué bueno que tengamos todos ese concepto claro. No es doctrina bautista, ni doctrina pentecostés, o doctrina wesleyana, o presbiteriana, no. La doctrina es una enseñanza. La Torah es instrucción, la Torah es enseñanza. La Torah es una doctrina establecida por Hashem para todos nosotros, ¿de acuerdo? En la Torah no hay enseñanza de hombre. En la Torah no hay enseñanza de hombre. En la Torah hay una enseñanza que es la enseñanza de Dios, establecida por el Padre para que nosotros vivamos conforme a la Torah. Digan conmigo, Yeshua es la Torah viviente. Yo soy la menorá. Yo soy la Hanukkah. ¿Qué es Hanukkah? No. Lupita, ¿qué es Hanukkah? Volvamos. ¿Qué es Hanukkah? Perdón, ¿qué dijiste? Dedicación, no. ¿Qué dijimos que es Hanukkah? Acuérdense que, voy a retomar. Siempre hemos dicho que Hanukkah es dedicación. Pero Hanukkah es educación, es enseñanza, es instrucción. Miren, cuando nosotros venimos acá tenemos una instrucción. Hay un centro principal, el servidor, día número 1, día número 2, día número 3, y cada día tiene un orden y cada día tiene un momento, y la Hanukkah cumple un recorrido y nos indica el tiempo. Todo es un orden. Por lo tanto, Hanukkah nos enseña. Nos enseñó que el primer día era luz, yo soy la luz. Nos enseñó que en el segundo día hay un héroe, y héroe es Yeshua HaMashiach, es nuestro héroe. En el día número 3 nos está enseñando que Hanukkah es educación, y que todo lo que nosotros hacemos es educarnos a través de la palabra. ¿Amén? Bueno, no voy a avanzar más en toda esta historia, porque repito, hay mucho tema que tratar, y solo concluyamos con lo siguiente. ¿Cuál es el milagro de Hanukkah? Que se conquistó, se recuperó el templo. Bueno, muy bien. Sí, ¿De manos de quién? de Judas Macabeo. No, de manos a los griegos se recuperó. Bueno, por intermedio de los macabeos se recuperó el templo. Muy bien. ¿Eso es un milagro? Es un milagro porque eran pocos hombres contra un imperio. Es importante. Pero, hermana Pili, ¿cuál es el verdadero milagro de Hanukkah?
el aceite, que estaba para un día y sin embargo el aceite logró cumplir los 8 días. Entonces, vean lo que aquí podríamos entender, dos milagros, pero uno prima sobre el otro. ¿Por qué? Porque evidentemente a lo largo de la historia vimos cómo Moisés, Josué, Isaías, Daniel, todos estos hombres enfrentaron momentos históricos terribles en la guerra. Siempre el pueblo de Israel ha estado en guerra, desde el principio. Han muerto millones de millares de judíos en la historia del pueblo de Israel, en la historia de la humanidad. Es el único pueblo que mantiene su identidad por más de 2500 años hasta el día de hoy. Si nosotros hablamos de la cultura de México, por ejemplo, pues la cultura de México no tiene más de 200 años. Porque el descubrimiento de América fue ¿en qué año? 1492. Y de 1492 aquí, ¿cuántos años hay? No han pasado 500, han pasado 500 años. Es decir, que nuestra historia, la nuestra, de los que estamos aquí, nuestra historia se remonta a 500 años con el descubrimiento de América, ¿verdad? Pero la cultura judía la vemos desde el Génesis 1, perdón, la cultura del pueblo de Israel, mejor. No, siempre hablamos del pueblo judío, pero la cultura del pueblo de Israel, las 12 tribus, se remonta mucho tiempo antes, desde el tiempo de los patriarcas, etc. Entonces, en ese proceso que nosotros estamos viendo, sabemos que han sucedido muchas guerras y en muchas de ellas el pueblo de Dios siempre prevaleció, pero no las celebramos todas, ¿de acuerdo? No celebramos los muros de Jericó cuando cayeron, no celebramos la zarza, no las celebramos. Celebramos Hanukkah porque, hermana Alicia, ahora sí, como dijiste, ¿por qué qué? Un milagro. ¿Qué pasó? Un milagro ocurrió. Porque un milagro ocurrió aquí. Entonces, ¿cuál fue el milagro de Hanukkah? Que el aceite permaneció, se extendió, perduró hasta cumplir el propósito. ¿Por qué decimos que el aceite? Porque nosotros estamos aclarando, o sea, lo importante, la esencia de la fiesta es la recuperación del templo. Pero ¿por qué decimos que el aceite? Porque el aceite solo había para un día. Miren, vayan conmigo para yo aclarar eso porque eso es importante. Éxodo capítulo 39, verso 37. Y vean por qué es importante el tema del aceite en esta batalla que había. Por la estrategia que el Eterno dio sobre esa área. ¿Tienen Éxodo 39? Miren lo que dice. ¿Ya? Ya. 39, 37. 37. 37 dice el candelabro, porque nosotros lo tenemos en la versión Reina Valera, pero en el original es la menorá, ¿cierto? ¿Están aquí? Amén, sí. La menorá puro, de oro puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden, todos digan en orden, y todos los utensilios del aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción del incienso aromático y la cortina para la entrada del tabernáculo. Entonces todo tenía que ser en orden, hasta la encendida de las velas, como lo hemos aprendido, tenía en orden. Ahora, devuélvase por favor, perdón, adelántese a Levítico 24:4. Levítico 24:4. Y ahí hay algo súper importantísimo que sucedió en la fiesta de Hanukkah, que está registrado. Dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas. ¿Cuándo? Regularmente. Continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana. Delante de Yahweh, ¿qué era? Estatuto perpetuo por nuestras generaciones. Sobre el candelabro limpio
pondrás siempre en orden las lámparas delante de Yahweh. Amén. ¿Qué pasó en esa guerra? Pues que en esa guerra no había forma de hacer el aceite y cada día poner el aceite en las lámparas. Era imposible hacerlo porque no podían salir del templo porque iban a ser masacrados. Estaban dentro del templo y lo que estaban haciendo era encendiendo una vela, la primera lamparilla. Y el aceite de la Santa Unción ardió los 8 días de la guerra. Sí. Amén. Ahora, pero ese mismo aceite fue el que le sirvió para volver a ungir todos los instrumentos como Yahweh lo había enviado, porque una de las formas que el pueblo de Israel tenía que hacer para consagración. El aceite es el respaldo de la consagración del Eterno sobre algo. Cuando el Eterno mandó a ungir a Aarón, era apartado para el Eterno. Todo lo que el Señor enviaba a ungir era apartado para el Eterno, entonces cualquier persona no puede recibir aceite de la Santa Unción. ¿Están aquí? Como lo vemos en la religión tradicional, que ellos creen que el aceite de la Santa Unción es para la gente que se va a morir. Y le ponen los aceites el aceite de los últimos momentos, sí. Pero este era el aceite que ardía en la menorá. Y ese fue el milagro que hubo dentro del templo, que hay que entender, porque la base fundamental de la fiesta de Hanukkah está basada en la recuperación del templo, ¿verdad? Y en que la menorá ardía. Pero una pregunta, pastora. Si era 7 días, ¿cómo es que ardió en 8 días? No, La pregunta porque volvieron a empezar. Acuérdate que nosotros no estamos, en ese tiempo no había Hanukkah. Correcto, no. Pasaron 7, Ajá. pero hasta el día 8 recuperaron el templo. Ah, ok. O sea, Siguió ardiendo en realidad- las lámparas. Ok, en realidad no es la lámpara la que estamos hablando del aceite, lo que demoró, los días que demoró, Sí, ¿verdad? Es que por eso ha habido esa... claro, todos Ese tenemos la contraste. misma pregunta. Pero para eso entender que en ese tiempo no había Hanukkah. No había la Entonces- Hanukkía. No, Entonces se quiere llama decir Hanukkah. No que había la Hanukkía. lámpara tenía 7 brazos, pero ella demoró 8 8 días días. prendida. Ok. Sí. Correcto. Y en honor a eso Sí. se diseñó La la Hanukkía, Hanukkía. para Correcto. explicar más la Hanukkía. Entonces, Esto nosotros se llama estábamos viendo los 7 brazos. Hanukkía. Realmente así como lo estamos viendo, recuerda que lo vimos desde el primer día. Lo que nosotros estamos encendiendo es las luces de la menorá, Claro. recordando el 8º día del aceite con este instrumento llamado Hanukkía. Correcto. ¿De acuerdo? Ahora Es sí. básicamente eso. ¿Qué? ¿Por qué? Porque el conflicto que hay con muchas personas es no aparece en la Biblia, no está escrito, no dice, no es Claro que santa está. convocación. Digo, en el sentido de que no aparece con los 9 brazos y demás. Entonces, hay una tradición, realmente esta es una tradición realmente, que tiene como fin recordar el milagro que sucedió allí. Ahora, solo permítame cerrar con lo siguiente. Lo voy a leer solamente para que ya cerremos este punto y vean lo importante. Cuando nosotros hablamos de Hanukkah o Hanukkía, hablamos de instrucción. Recuerden, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios, Padre Eterno, Hashem, dio una orden al pueblo, salid de esa condición de esclavitud. Pero en ningún momento en la salida les habló de sacrificios. Miren lo interesante. Lo voy a leer un momento en Jeremías capítulo 7, verso 23. Dice: mas esto les mandé, diciendo, cuando hablé a sus padres saliendo de Egipto, les dije: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Estoy leyendo Jeremías capítulo 7, verso 23. Escríbalo, por favor. Este texto es maravilloso. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que escuchemos su palabra, que estudiemos su palabra, que estudiemos su Hanukkah, que es instrucción, árbol de vida,
manual de instrucciones para que en todos los caminos por los cuales ustedes caminen, ¿qué dice Dios? Yo estaré con ustedes y lo que yo quiero es que a ustedes en todo les vaya bien. Cuando el pueblo de Israel salió a Egipto, a los pocos días de salir, ¿qué hicieron? Renegaron. Se quejaron, murmuraron, la shonará, recuerdan, criticaron, murmuraron, todo lo demás, pero su primer pecado, ¿cuál fue? A través del becerro, ¿de acuerdo? Entonces allí empieza la historia de que ahora el pueblo va a hacer sacrificio. Ahora el pueblo va a entrar al sacrificio. Entonces mencionamos, en número 7 vimos que los sacerdotes llevaban dos elementos, los sacrificios, ¿verdad? Y las ofrendas. El korbanot, que es el sacrificio, y ahora nosotros sabemos que el sacrificio, ¿cuál es? ¿O quién fue? Yeshua HaMashiach fue el sacrificio por nuestro pecado. Amén. Entonces, conclusión, nuestra enseñanza del día número 3 es, Hanukkah es educación. Muy bien. Y léanme por favor Juan 10:22, que esta cita tenemos que tenerla presente durante toda la semana. Vamos al pacto renovado. Juan 10:22, que nos dice, esa cita ya la debemos tener todos de memoria porque la hemos estudiado toda la semana. ¿Qué dice? Juan 10:22 dice, celebrarse en Jerusalén Ajá. la fiesta. Léeme el título de tu Biblia, por favor, en ese capítulo. Los líderes religiosos asedian a Jesús. Muy bien. A Jesús en el templo. Verso 22. Celebrarse en Jerusalén la fiesta que se conmemoraba era invierno. la de Era invierno. Era invierno. Sí. ¿Qué se celebraba en Jerusalén? La dedicación, la fiesta de la dedicación. ¿La fiesta de qué? De la instrucción. O sea que era Januquillo. Muy bien, la fiesta de instrucción está bien. La fiesta de Hanukkah o de Hanukkah. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la Hanukkah y era el tiempo de invierno. Y Yeshua caminaba en el templo por el pórtico de Salomón. Aquí nos está confirmando una vez más este texto que evidentemente Yeshua, que era un judío, nació en la cultura judía, celebraba todo lo que la cultura judía celebraba y entre ellos celebraba el tiempo de Hanukkah. Así es que mis amados, dígalo conmigo, Hag Sameach Hanukkah, que traducido es Feliz Hanukkah. Muy bien, hermana. Muy linda. Hag Sameach Hanukkah. Denle un aplauso al pastor. Amén, aleluya. Muy bien, excelente. Bueno, entonces, si ya sabemos la enseñanza, muy lindo, Uy. vea, pásamelo para acá. Hermanita, excelente, hermanita. Listo. Entonces, ahora vamos a El encendido de las velas. encendido de las velas. Un candidato por familia. Gracias. Pero un candidato por familia. ¿Ya? ¿Listos? Que se recuerden entonces. Siempre vamos a recordar. No colocamos todas las velas en la Hanukkah. No las colocamos. No colocamos todas las velas en la Hanukkah. No prendemos las velas de o sea, yo haciéndome atrás, sino adelante. Tiene todo. El protocolo de la Hanukkah tiene un orden. Prendemos la vela. Prendemos la velita. ¿Verdad? La Havesh, que es la primera. Y de ahí vamos a cada uno, un día, 2 días, 3 días, ¿verdad? Y hacemos una oración para cuando encendemos la vela. ¿Estamos? Puestos en pie, vamos a hacer la oración de la vela. Teresa no está cansada. Desde ayer está. Entonces, hoy que es el número 3,
recordemos entonces algo muy importante. El número 3 tiene mucha importancia dentro del ámbito de este día. Reino de Dios. ¿Por qué? ¿Sabía usted que hubo 3 resurrecciones en el Antiguo Testamento? En el pacto del, no se dice Antiguo Testamento, se dice en el Testamento del Antiguo. Parece que no sé, parece que estuviera igual, pero no es igual. Entonces, hubieron 3 resurrecciones. ¿Cuáles? La de la viuda de Sarepta, el hijo de la viuda de Sarepta, no la viuda de Sarepta. ¿Quién más? El hijo de la mujer tsunamita y el hombre que cayó, que los huesos de Eliseo lo resucitaron. Falta el de Pablo, el que sí. No, pero los del pacto del Antiguo En el Testamento. Tanakh, en el Tanakh. Luego vienen los 3 de Yeshua. O sea, Yeshua hizo exactamente, comprobó la palabra, la volvió a comprobar en su vida de ministerio. ¿Qué hizo? Entonces, Yeshua resucita ¿a quién? A 3 personas. Al hijo de la viuda, recuerden, a la hija de Jairo y a Lázaro. Wow, es tremendo. Luego viene Pablo y viene Pedro, que los apóstoles hicieron resurrección. Pero quería enfatizar eso. ¿Qué más pasó? ¿Qué pasa en el día 3? En el monte Sinaí, el Señor dio su ley en el 3er día. No la dio en el primero, no la dio en el segundo, la dio ¿cuándo? En el 3er día. ¿Qué más? Dios, Hashem, resucitó al Mashiach de entre los muertos, ¿cuándo? Primer día. Muy bien. ¿Qué más hubo? Hubo 3 discípulos admitidos en condiciones especiales en la intimidad de Mashiach. ¿Quiénes eran? Juan. ¿Quién? Mateo, Juan. ¿Quién más? Pedro y Pedro y quién? Y Jacobo, que era el hermano en sangre de Yeshua. Una instancia de 3 se utilizó en relación a las opciones ofrecidas a David. Pestilencia de 3 días, ¿se acuerdan cuando le dijeron qué castigo escoges? 3 le dijeron, escoge estos 3. Pestilencia de 3 días, derrota por 3 veces o hambruna por 3 años. ¿Qué escogió David? la pestilencia de Muy bien, Mm. eso me gusta. ¿Qué le llevaron los sabios del oriente a Yeshua? 3 cosas. Oro y incienso. ¿Se dan cuenta que el número 3 es poderoso? Yeshua fue colocado en la cruz en la 3.era hora, o sea, a las 9 de la mañana. Eso los ayunos lo hemos visto. Y murió a la hora 9. 3 horas hubo de diferencia entre la crucifixión y la muerte de Yeshua. ¿Qué más tenemos del 3? La perfección de los libros del Brit Hadash, el Nuevo Testamento. Hay 27 libros. 3 por 3. ¿Cuánto es? 9. 9 por 3. 27. La perfección de la 3.era potencia en el Brit Hadash. Solo 3 personas se les permitió pedir a Dios cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿A quién? A Salomón, a Acá y a quién más. Y a Yeshua. Pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras. Hay 3 grandes periodos de días en las fiestas anuales, pero hay 3 que son obligatorias. ¿Cuáles son? Pesaj, Pentecostés, Shavuot Shabbat y la y fiesta de Sukkot. los tabernáculos Sukkot. Esas son las 3. Vamos a la bendición. ¿Ven que el día 3 no es cualquier cosa? Mm. El día 3 complementa muchas cosas en el ámbito espiritual. Así que, por favor, colóquense al frente los que van a aprender su Hal. ¿Listo? ¿Me prestan un encendedor? Esta se presta, No, es que para otras era al revés, pero para ella. Dale vuelta al piloto a la derecha. Es de derecha a izquierda. ¿Listo? Vamos a decir la oración. Del piloto, acuérdate. Aquí también está. Primero tienes que prender con el piloto, vas a prender la 1, 4.
poner esta? Despacio que lo vas a quebrar. Esta está suelta. Si quieres puedes correrla para acá, perdona. Esta. Para que le espacio aquí No, pero dándole vuelta no te toca. Es que era al revés. No, ¿Cómo está? no. No, mami, está al revés. Voy a poner de derecha a izquierda. Está de aquí a este lado. Ah, es que yo estoy a este lado. No, es que el piloto tiene No, que pero estar no las puedes prender para acá, sino de acá para acá. Sigue bastante. El piloto está aquí. Sí, pastora, pero ayer yo la aprendí así. Entonces, Ah, no te vi. por eso estaba así. Perdón. ¿Quieres poner de Tienes que lado? hacerte por acá, por este lado. Es que me paro aquí. Exacto. ahí no vamos. Está bien, así, correcto. Pero es que yo veo que esta está suelta. Sí, está Bueno, listo. Entonces, vamos a hacer la oración. ¿Todos juntos? Bendito eres tú, Hashem, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado encender la vela de Hanukkah. Bendición número 2. Bendito eres tú, Hashem, Dios nuestro, Rey del universo, que realizó milagros. Para no estar separados en aquellos días en el Todos con el piloto, prendan su vela, por favor. ¿Eso está bien? Eso. Sí, primera. Una velita, dos candelitas. Bueno, a ver, cantemos la canción de las candelitas. Tres candelitas. Yo canto esta canción en ladino. ¿Saben cómo se llama la Hanukkah? En ladino se dice Candelica. Y esta canción dice así. Hanukkah Linda estás aquí. 8 candelas para ti. Hanukkah linda está aquí. 8 candelas para ti. Una candelita, 2 candelitas, 3 candelitas, 4 candelitas, 5 candelitas, 6 candelitas, 7 candelitas, 8 candelas para ti. Muchas fiestas voy a hacer, con alegría y placer. Muchas fiestas voy a hacer, con alegría y placer. Y estáis todos cantando. Una candelita, dos candelitas, tres candelitas, cuatro candelitas, 5 candelitas, 6 candelitas, 7 candelitas, 8 candelas para ti. Hanukkah ya está aquí, 8 candelas para ti. Hanukkah ya está aquí, 8 candelas para ti. ¿Cuántas? Una candelita, 2 candelitas, 3 candelitas, 4 candelitas, 5 candelitas, 6 candelitas, 7 candelitas, 8 candelas para ti. Muchas fiestas voy a hacer, con alegría y placer. Muchas fiestas voy a hacer, con alegría y placer. Y estáis todos cantando. Una candelita, 2 candelitas, 3 candelitas, 4 candelitas, 5 candelitas, 6 candelitas, 7 candelitas, 8 candelas para ti. Amén. Bueno, vamos a darle gracias al Eterno. Vamos a pedirle ahí a la hermana Lisa que haga la oración. Hermana Alicia,